Buen día muchachos, y vamos a hablar un poco de lo que concierne a la modulación por ancho de pulsos. Antes de introducirnos al tema, vamos a tener una pequeña consideración de ese diagrama que se muestra aquí en la figura. Muchas veces, chicos, en los procesos o en los ambientes de producción existen diferentes variables sobre las que debemos realizar control, monitoreo, etc. Y en una de esas variables frecuentemente suele ser la temperatura. Entonces, si nosotros quisiéramos realizar el control de la temperatura, pues primero lo que debemos hacer es convertir de esa variable de temperatura a una variable eléctrica. Recuerde que nosotros solemos trabajar sobre variables eléctricas y no sobre otras variables físicas como temperatura, velocidad, aceleración, etcétera, etcétera. Entonces es por ello que se hace necesario hacer uso de un transductor. ¿Qué es un transductor? Es un dispositivo que me permite convertir una variable física a otra variable física. Es decir, por ejemplo, de temperatura a corriente, a resistencia, a tensión. En ese caso, en la mayoría de los casos, esos transductores pues suelen ser medir las variaciones de esa temperatura en función de unos cambios que se producen a nivel de resistencia o que se producen a nivel de corriente. Entonces, esas variables que ahora obtenemos, por ejemplo, de corriente, es convertido ahora a una señal de tensión. Supongamos de que para nuestro caso, si nosotros pongamos que en este caso varía, la temperatura nos varía de 0 a 50 grados centígrados, pues vamos a obtener que las variaciones de corriente que nos brinda ese transductor estarán dadas entre 273 a 323 miliamperios. Y posteriormente lo que se suele hacer es la conversión de esa corriente a voltaje, y supongamos de que en ese caso vamos a tener variaciones de voltaje que van desde los 0 hasta los 5 voltios, muchachos. Entonces lo que hemos representado aquí es esa variable de temperatura que varía entre 0 y 50 grados. Supongamos que es la temperatura que varía en un cuarto y sobre la que necesitamos realizar control y monitoreo. Entonces varía entre 0 y 50 grados y tengamos una relación entre 0 y 5 voltios. De forma gráfica, si nosotros representamos esas variaciones de temperatura, esas variaciones del voltaje de temperatura en función de la temperatura, supongamos de que tenemos esa respuesta lineal. Es decir, que cuando la temperatura del cuarto es de 0 grados, yo voy a tener que ese voltaje de temperatura pues va a ser aproximadamente ¿qué? También 0 voltios. Cuando tengamos 30 grados, esa representación de temperatura va a ser, supongamos que sea de aproximadamente 3 voltios, y cuando tengamos unas variaciones o cuando tengamos una temperatura de 50 grados, pues vamos a tener una representación en voltios de 5 voltios. Entonces hemos hecho la conversión de una variable en temperatura a una relación de voltaje. Es decir, vamos en las representaciones de esos 0 a 50 grados como relación entre 0 y 5 voltios. ¿Listo? Como ya lo habíamos mencionado, cuando tengo 50 grados, pues voy a tener una representación en voltios de 5 voltios. Muchas veces, muchachos, cuando nosotros estamos en la industria, pues lo que es el bloque de control, es decir, la parte o el cuarto donde yo indico el arranque, la parada, la marcha, el control, la lectura de ciertas variables, lo hago en un bloque que podemos muchas veces conocer como el bloque de control. Y por otro lado, dentro de la misma empresa o incluso de manera remota, pues podemos encontrar lo que es nuestro bloque de acción o nuestro bloque de fuerza. Es decir, por ejemplo, de que si yo necesito encender y apagar un motor, pues ese encendido y ese apagado lo hago desde este cuarto, mientras que el motor posiblemente se encuentre, supongamos de que es una bomba, una electrobomba, y que se encuentra a la orilla del río. Es decir,
mi cuarto de control está muchas veces muy lejos de nuestro bloque de fuerza. Lo mismo suele pasar, chicos, en la industria, en el mismo proceso industrial, pues aquí solemos realizar la lectura de la temperatura, haciendo énfasis para dar ese ejemplo, pero el sensor lo tenemos allá cerca al horno, el sensor está allá en el horno, y aún así pues la distancia que existe entre esos dos bloques es bastante. Entonces, si ustedes quisiéramos o nosotros tuviéramos ese sensor acá, es decir, acá en la caldera, pues si yo necesitara ahora comunicar la información obtenida de ese sensor acá al bloque de fuerza, al bloque de control, pues muchas veces estas distancias van hasta algunos cientos de pies. Y es por ello de que si yo tengo acá una lectura entre 0 y 5 voltios, pues el cable es tan largo que posiblemente no se esté introduciendo pérdida. Es decir, cuando tenga yo los 5 voltios aquí que me representan, ya sabemos que los 5 voltios me representan 50 grados, pues posiblemente acá únicamente esté leyendo 4.1 voltios y estemos realizando una mala interpretación de lo que sería nuestra temperatura. Entonces ahora se imaginan cuando en lugar de 5 voltios ahora tengamos 0.5 voltios, pues imagínense si aquí este cable nos introduce pérdida, pues lo más probable es que acá tengamos incluso una representación tan baja como de 0.1 voltios y estemos interpretando mal esa temperatura si nosotros no devolvemos a esa relación. Es decir, para 0.5 voltios, supongamos de que era aquí, realmente esta representación debiera haber sido de 5 grados, ¿sí o no? Pero la lectura que estoy teniendo correspondiente a ello es de ¿cuánto? De 0.1 voltio, y posiblemente aquí me está indicando de que únicamente la lectura allá es de 1 grado. ¿Sí? Eso a modo de ejemplo, muchachos. Ahora se imaginan entonces todo cuando estemos hablando de un proceso donde queramos precisión en la información que se esté leyendo, porque su naturaleza del mismo proceso lo exige, pues necesitamos entonces buscar otras alternativas de enviar esta información de aquí hacia acá, y una de esas alternativas es realizar la modulación por ancho de pulso. ¿Listo? Entonces esas representaciones de voltaje ahora la vamos a representar como el ancho que tenga un pulso con determinadas amplitudes. Denme un segundo aquí, borramos y ya volvemos para empezar a indagar en lo que es la modulación por ancho de pulso. Bueno, muchachos, entonces para entender la modulación por ancho de pulso, primero que todo vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Si ustedes han de observar, pues esto que tenemos allí es la configuración de un comparador. En ese caso estamos comparando la señal de temperatura. Recuerden de que esa es la misma señal con la que habíamos mencionado previamente, que tenía variaciones entre 0 y 5 voltios y que esos rangos me representaban entre y 50 grados centígrados. En ese caso, pues vamos a hacer la modulación de ¿quién? Es de esa señal, porque ya ustedes, como ya lo hemos mencionado, 0 a 5 voltios son señales en amplitudes muy pequeñas y tienden a sufrir atenuaciones, y por lo tanto pues voy a tener una mala interpretación de los datos. Entonces, por ello de que surge la necesidad de ¿quién? De realizar la modulación por ancho de pulso. Entonces aquí tengo mi señal a la cual vamos a convertir a un tren de pulsos, y tengo aquí una señal diente sierra que va a ser mi señal portadora. En ese caso tenemos al operacional alimentado con VCC, una alimentación simple. Únicamente tengan en cuenta de que esta otra terminal la estamos conectando a tierra y estamos haciendo uso del LM339. Acá tenemos lo que es la representación de nuestro voltaje de salida. Si ustedes se acuerdan, la fórmula que me representa a este
esta configuración que es de lazo abierto, no se les olvide que la ganancia para una configuración de lazo abierto tiende a ser infinita idealmente. Entonces la vamos a representar como BD que multiplique a esa ganancia de voltaje en lazo abierto. ¿Sí o no? Tal punto, tal que ese voltaje D, que es un voltaje diferencial, es dado como el voltaje en la entrada no inversora menos el voltaje que hay en la entrada inversora. ¿Listo? Si ustedes han de observar aquí, si reemplazamos esa ecuación acá, obtenemos que BD, pero BD es B en la entrada no inversora menos en la entrada inversora y multiplicado por esa ganancia de voltaje. ¿Listo? Y allí está esa representación, muchachos. Si nosotros nos vamos acá a reemplazar esos valores, entonces lo que vamos a comparar es la señal de temperatura con esa señal diente cierre. Mire, B temperatura con la señal diente cierre. Y ya vamos a ver la característica que tiene o que nos proporciona la señal diente de cierre. En ese caso, pues esa señal está variando entre 0, supongamos de que esa señal aquí es de 0, vamos a hacer énfasis de que acá esto va a ser mi voltaje de salida expresado en voltios, esta varía entre 0 y 5 voltios, de igual forma mi voltaje de temperatura va a oscilar entre ese rango, aunque aquí únicamente lo hemos representado de es constante y de que está dado como o por 2 voltios, muchachos. Aquí esa señal triangular, pues aparte de tener una amplitud, pues va a tener un periodo, y si tiene un periodo, pues el inverso de ese periodo me representa aquí a esta frecuencia, es decir, esa frecuencia o la frecuencia de esa señal estará dado como 1 sobre el periodo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es una comparativa, porque ese es un comparador entre la señal triangular, el diente sierra y mi señal de voltaje de temperatura. ¿Listo? Entonces, sin más, vamos a hacer esa comparativa, chicos, pero antes de ello vamos a ver el comportamiento de ese voltaje de salida de acuerdo a esa diferencia entre la entrada no inversora y la entrada inversora. Habíamos dicho de que el voltaje de salida está dado como BD. ¿Qué pasa si BD, esa diferencia es negativa, chicos? Entonces tendríamos un número que negativo. Vamos a llamar ese número un voltaje S, ¿sí o no? Un voltaje X, un voltaje cualquiera. Un voltaje cualquiera multiplicado por un número infinito, porque recuerden que la ganancia en lazo abierto va a tender a ser infinito. Un número negativo por infinito, pues eso va a tender a ser ¿qué? Menos infinito. Pero recuerden de que nosotros estamos limitados por el voltaje de saturación, por lo tanto aquí realmente la salida sería menos el voltaje de saturación, menos el voltaje de saturación, y el voltaje de saturación negativo, eso es menos BCC por 0.9, ¿sí o no? En este caso, pues nuestro voltaje menos BCC, el número más pequeño que tengamos aquí es 0, porque miren que estamos conectando nuestro terminal negativo a tierra, por lo tanto, realmente BO va a ser igual a 0 voltios cuando este voltaje diferencial es negativo. ¿Listo? Entonces aquí cuando esta diferencia es que es negativa. ¿Listo? Y B sub O va a ser igual aquí, chicos. Ahora, ¿qué pasa? Si en lugar de esa diferencia fuese negativa, ahora esa diferencia es positiva, es decir, que el voltaje B más, es decir, que la señal triangular diente sierra es mayor que mi señal de referencia de temperatura. Entonces, si BD es positivo, es un número positivo, pues B sub O
va a ser igual a ¿qué? A ese número positivo multiplicado por infinito. Entonces un número positivo por infinito, pues eso va a ser más infinito voltios, pero lo cierto es que estamos limitados por el voltaje de saturación. Por lo tanto, lo máximo que puedo tener aquí es que a más el voltaje de saturación. ¿Listo? Y aquí tenemos la otra salida. ¿Y eso cuando se nos da? Cuando la diferencia, cuando BD es positivo. ¿Listo? Y es acá la otra representación. Vamos a borrar esto por acá. ¿Listo? Entonces cuando la BD es negativo, pues esta señal va a ser 0, la de salida, y cuando esta diferencia es positivo, pues está dado como el voltaje de saturación. Entonces vamos a colocar una etiqueta allá para saber cuál es la señal que está en la entrada inversora y cuál es la señal que está en la entrada no inversora. Entonces en la entrada inversora aquí tenemos a B temperatura, es decir que esa es la entrada aquí inversora y esa otra va a estar dada como la entrada no inversora. Eso es para hacer, para tener presente aquí y no confundir los muchachos. Por otro lado, vamos a verificar las zonas donde la señal diente de sierra se hace menor o es mayor a la señal. En ese caso, pues en esos puntos es como el punto de intersección entre esas dos señales, es decir, para allá mi señal modular de transporte, mi señal transportadora se hace mayor, pero para acá se hace menor. Entonces vamos a identificar esas regiones exactamente, es decir, vamos a hacer aquí esto, chicos. Y aquí lo tenemos, ¿sí o no? ¿Dónde nuevamente cambia? Una se hace mayor que la otra, en este punto aquí, muchachos. ¿Listo? Que está dado como tema. Donde nuevamente, mire que aquí nuevamente se hace, una se hace mayor que otra y nuevamente acá una se hace mayor que otra. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a comparar. Vamos a mirar en esta región quién es mayor que quién. En ese caso, mire que la señal B más es menor que quién, que la señal B menos. Si mi señal B más es menor que la señal B menos, ¿sí o no? Entonces, esta diferencia, ¿cómo va a ser, chicos? ¿Va a ser qué? Negativa. Si esa diferencia es negativa, miren, si esa diferencia es negativa, mi salida va a ser qué? De 0 voltios. Es decir, que en esta sección voy a tener una representación de ¿cuánto? De 0 voltios. En ese caso, mi señal en B más es mayor que mi señal ¿dónde? En B menos. ¿Listo? Por lo tanto, mi salida cuando B más es mayor que B menos, por lo tanto, esa diferencia es ¿qué? Es positiva, y cuando esa diferencia es positiva, la salida va a estar dada como el voltaje de saturación. Supongamos que el voltaje de saturación está por aquí, muchachos. ¿Listo? ¿Y eso hasta dónde se logra? Hasta donde B esa señal se haga siempre que mayor que B temperatura. En ese caso, aquí en ese lado, en esa sección aquí nuevamente, la señal de B más se hace menor que ¿quién? Que la señal de temperatura, por lo tanto, esa diferencia es que negativa, por lo tanto va a tener a menos el voltaje de saturación y ese es. Y así se hace sucesivamente, chicos, y obtenemos la representación que les acabo de dibujar allí. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora si nosotros hacemos y desplazamos ese voltaje de temperatura y decimos que ya no es de 2 voltios, chicos? Ahora decimos que es de ¿cuánto? Supongamos que decimos que es de 4 voltios. Supongamos que estamos aquí. ¿Listo? Vamos a dibujar la negra para tener un mismo patrón. ¿Listo? Supongamos que ese era nuestro voltaje de temperatura. Nuevamente vamos a hacer las comparativas. Ya las intersecciones ya no se están dando aquí, sino que ahora las intersecciones se están dando ¿dónde? Se estarían dando, la primera se estaría dando aquí, miren. La segunda sigue dándose ahí. Esta otra se estaría dando, perdón, no es esta, es la que está arriba. Esta se estaría dando, supongamos que por aquí, ¿sí o no? Y ahora vamos a hacer nuevamente el trabajo que ya habíamos elaborado.
¿Qué pasa con esas dos aquí? Pues mi señal B más es mucho menor que mi señal que B temperatura, por lo tanto hasta allí va a estar dado en bajo. Recuerden de que esa diferencia entonces daría que negativo, entonces nos daría ¿dónde? Hasta aquí. ¿Qué pasa ahora cuando esa señal se hace mayor que la otra? Pues esa diferencia da positiva y miren que ahora ¿dónde tengo? Aquí. Miren dónde tengo el ancho del pulso. Miren qué pasó con el ancho aquí. Anteriormente el ancho del pulso era ese. Miren lo que pasa ahora con el ancho del pulso. Se está haciendo un poco más angosto. ¿Qué pasa nuevamente aquí? Esa señal aquí azul se hace en todo ese lapso, se hace menor que ¿quién? Que mi señal de temperatura, por lo tanto va a estar dado ¿dónde? En bajo. Nuevamente dibujamos aquí y nuevamente aquí esta partecita se hace en alto, por lo tanto lo vamos a dibujar aquí. Miren lo que pasó ahora con mi señal de pulso. Al principio mi señal de pulso era esa que estaba aquí, es decir que el pulso en alto era más ancho que lo que estamos obteniendo ahora. Miren la señal azul, se ha hecho un pulso más bajo. Es decir, que las variaciones que yo tengo ahora en esa señal de tensión las estoy viendo reflejada en el ancho de un pulso. Miren de que yo no puedo decir, yo no puedo ya hacer énfasis ¿dónde? En la amplitud de ese pulso, porque es que únicamente estoy teniendo dos estados en alto, o cero o el voltaje de saturación, y yo no puedo decir que cuando el voltaje está en alto eso es de 20 grados centígrados, entonces no tendría como sentido. El sentido entonces es que mi variable de salida ahora va a estar dado como ese tiempo en alto que tenga ese pulso. ¿Eso? Entonces, si nosotros hacemos eso cada vez más y más alto, miren qué pasa si ahora yo hago ese pulso más grande, es decir, cuando se aproxima aquí a cero, miren qué pasaría con ese pulso, miren más que ya no estaría ahí, sino que ahora estaría ¿dónde? Aquí, nuevamente aquí, vuelve y baja aquí, y nuevamente ¿qué? Aquí. Es decir, cuando mi señal está en alto, el ancho del pulso va a ser ¿qué? Va a ser muy pequeño. Es decir, que cuando yo entonces alcance los 5 voltios, cuando esa señal se haga mayor que esa, empiece a hacerse mayor, pues voy a tener que el voltaje, perdón, que el tiempo en alto va a estar dado, me va a representar ¿cuánto? Cuando el tiempo en alto sea cero, pues voy a tener una representación de ¿cuánto? De 5 voltios. ¿Qué pasa si era lo contrario, muchachos? Si ese señor fuese el caso del no inversor, supongamos de que en lugar de más aquí, aquí fuera el menos, y acá fuese el más, en el caso del no inversor, pues va a pasar lo contrario. En lugar de que cada vez cuando yo aumente el pulso, pues mi señal, el ancho del pulso, cada vez que aumente esta tensión, pues el ancho del pulso en lugar de hacerse más pequeño, pues se va haciendo cada vez más y más ancho. Entonces, cuando tengamos este caso, nosotros vamos a saber que cuando yo aplique los 5 voltios, entonces el tiempo en alto va a ser ¿qué, chicos? Va a ser máximo. Y si el tiempo en alto es máximo, miren lo máximo que puede tener ese pulso. Miren lo máximo que puede tener el ancho del pulso, miren. ¿Cuánto es el ancho máximo que puede tener? Mire, ¿de cuánto a cuánto hay aquí? Mire, el periodo. Es decir, que cuando yo tengo 5 voltios, realmente lo que voy a tener es en sí ¿cuánto? El tiempo va a corresponder al periodo. Y cuando yo necesito saber cuántos voltios me corresponde esa señal, es decir, cuando yo conozca ese tiempo en alto, cuando yo conozca ahora un tiempo en alto en cualquiera, ¿sí o no? ¿Cuántos voltios, cuánto me correspondería a ese voltaje X? Por lo tanto, si nosotros despejamos de esta regla de 3 simple, sabremos que ese voltaje X va a estar dado como 5 voltios por el tiempo en alto, ¿sí o no? Únicamente aquí 5 por el tiempo en alto sobre el periodo de mi señal diente de sierra. Y ese periodo pues yo lo puedo conocer como 1 sobre la frecuencia. Cabe mencionar, muchachos, de que la frecuencia de mi señal diente de sierra pues debe ser mucho mayor que la frecuencia que tenga aquí mi señal de temperatura.
Listo, tenga en cuenta de que esa señal de temperatura no siempre va a ser constante, sino que puede haber un instante en el tiempo en el que ella esté variando. ¿Listo? Entonces, dejemos hasta aquí y hablemos algunos ejercicios, muchachos, sobre lo que concierne ese ejemplo.